Perfecto. Entonces nosotros en la vida o el concepto de vida que tenemos, sabemos cómo funciona, cómo se desarrolla y todo ese asunto. Lo que no sabemos a la fecha es cómo se creó la vida, ¿no? Entonces no tenemos como una idea muy, muy precisa de cómo se creó, pero sí tenemos teorías, ¿no? Entonces tenemos algunas teorías de cómo se creó y eso es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Obviamente, pues porque así nos vamos dando cuenta, pues obviamente, de cómo se han ido evolucionando las especies o ir desechando algunas teorías que son un poco absurdas, en fin, ¿no? Entonces, las teorías sobre el origen de la vida, pues son varias, algunas todavía son actuales, algunas sobreviven, y serían básicamente estas, ¿no? Una que todavía sigue, curiosamente, o sea, es como muy curioso que todavía siga, esta es la del creacionismo, ¿no? Esta todavía. Entonces, esta sigue y se sigue presentando en escuelas y todo ese asunto, y más, por ejemplo, ahorita que llegó Donald Trump a Estados Unidos, entonces, bueno, pues se sigue presentando mucho, mucho allá, ¿no? ¿Qué significa en este caso? Es la cuestión de cómo se creó la vida a partir de una divinidad, de un dios, de una diosa, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, cada una de las culturas antiguas, pues diseñaron su propia idea acerca de la creación de sus dioses, de cómo se creó. Por ejemplo, los mayas dicen que la vida se creó a partir del maíz, ¿no? Que los hombres fueron creados a partir del maíz, en la Biblia que fue un dios, Yahvé, Jehová, en fin, en el hinduismo, pues solamente es el dios Shiva, Brahma, se unieron para crear la vida, en fin, ¿no? Entonces, cada uno de estos dioses, ¿no? Han creado ahí al hombre. Y entonces esas a la fecha se siguen todavía distribuyendo, se siguen pensando, y en algunas escuelas, pues te digo que como estas escuelas católicas, pues se sigue poniendo ahí mucho, mucho énfasis. Entonces, no tiene ninguna base científica, no tiene ningún un concepto que pueda aportar una prueba más que la pura creencia en el dato, ¿no? Es decir, esto pasó, yo creo que así se creó la vida y entonces sí. Luego, ya con la ciencia, en este caso ya con la ciencia avanzando, ¿no? Comenzó, o más que la ciencia, las cuestiones empíricas o cuestiones, en este caso, de un poco la curiosidad de los hombres por investigar más allá. Entonces, por ejemplo, se crearon este tipo de situaciones como la generación espontánea. ¿Qué significa la generación espontánea? Significa, en este caso, la teoría que nos dice acerca de que la vida se crea de la nada, ¿no? O sea, simplemente surge. Entonces, mucha gente, por ejemplo, dice, no sé, si tiras basura en un lugar, esa basura va a ser, en este caso, que se cree cucarachas o ratas o moscas. Entonces, eso de decir que se cree, pues es como muy curioso. ¿Sí? Me dices, ¿qué significa exactamente eso de que se cree, ¿no? En este caso. Entonces, básicamente es eso, de que de la nada surja. Obviamente va a llegar después Luis Pasteur y Luis Pasteur va a comprobar este tipo de cosas y va a decir, no, no, no sucede así, la vida no surge de manera espontánea, no surge de la nada, hay todo un proceso y ese proceso pues se debe a básicamente las larvas, se debe a lo que hay en cada una de las, en cada una de los seres humanos o de los seres vivos que tienen o de las plantas que comemos, en fin, ¿no? Entonces eso sería uno. Entonces eso tenemos ahí. Luego tenemos la teoría panspermia. Y esta teoría, a la fecha, hay gente que todavía lo cree, pues obviamente está desechada, ¿no? Pasteur llegó y la desechó y todavía hay por ahí algunos que la creen, pero pues básicamente no. Luego tenemos la de la panspermia. Esta es muy importante. ¿Qué es la panspermia? La panspermia dice que la vida llegó, en este caso, de afuera, ¿no? En este caso, que la vida llegó básicamente de un meteorito o que llegaron con no sé,
un meteorito, algún tipo de polvo cósmico, en fin, en que llegó o que llegaron en un momento donde se estaba desarrollando o se estaba enfriando la Tierra que no había atmósfera, por lo tanto, entonces podían entrar más los meteoritos, los cometas, en fin. O sea, siempre, todo el tiempo están cayendo cosas a la Tierra. ¿Por qué no las vemos tanto? Porque la atmósfera los desintegra, ¿no? Entonces aquí puede ser de que haya pasado que no lo había todavía, entonces obviamente llegó, ¿no? Y entonces se creó esta cuestión. Luego tenemos la parte de la evolución de la vida. En la evolución tenemos varias ideas, ¿no? Por ejemplo, de la de Margulis, tenemos en este caso la de Oparin, en fin, todas estas teorías ya que son modernas, nos hablan acerca de experimentos, en este caso, experimentos científicos que se crearon para poder comprobar, por ejemplo, este de Oparin, que hicieron todo un cultivo de aminoácidos para los aminoácidos son como la base de la vida y a ver si esos en algún momento cobraban vida, ¿no? O sea, se generaban algún tipo de bacteria, en fin, o un ser unicelular, en fin. Entonces, obviamente, esta sopa primitiva, pues obviamente ahí quedaron. Es un experimento que tiene más de 60 años, pero sigue como sigue activo, es decir, este experimento pues sigue activo porque pues la vida obviamente se llevó más de la vida en la Tierra tiene casi 3.000 millones de años y la Tierra tiene 4.500 de años. Entonces, bueno, hay que entender que es un proceso muy largo y en 60 años, o perdón, en casi 100 años de este experimento, pues obviamente no va a pasar mucho, ¿no? Y tenemos otras como las fuentes hidrotermales, es una teoría muy padre, que habla, la veíamos en geografía en este caso de que se crea a partir de las fosas, en este caso marinas, hay volcanes, está saliendo el magma y entonces obviamente el calor que se genera a la profundidad del mar, es decir, 6.000, 8.000 metros de profundidad, y en este caso con la presión del mar ahí, pues se puede crear en este caso la vida, ¿no? Y el mundo de la red, que es esta teoría de Margulis acerca de que las células unicelulares se unieron y formaron, en este caso, células pluricelulares. Muy bien, entonces esas son las teorías, en este caso, que hablan acerca del origen de la vida y son bastantes, ¿no? En este caso. Ahora, una por una, por ejemplo, la panspermia. La panspermia, entonces, nos habla de esto, ¿no? De esta situación donde va a llegar un meteorito, ajá, o un cometa, y va a llegar y va a traer bacterias o va a traer, en este caso, material genético. Entonces, esto también se ha probado porque se han encontrado muestras de meteoritos donde se han hallado en este caso muchas muestras de ello. Ajá, o sea, se han encontrado fósiles de bacterias y se piensa que llegaron, por ejemplo, algunas de Marte, que hubo un choque, ¿no? Por ejemplo, que chocó un meteorito, a ver, aquí, ¿eh? Por ejemplo, que chocó un meteorito, uno diría, ¿cómo fue eso? Que chocó un meteorito, entonces la explosión que se generó aquí mandó polvo aquí y llegó a la Tierra, ¿no? Entonces, esa es una de las teorías que se maneja. Entonces, es una de las teorías más aceptadas que se tiene a la fecha, ¿no? Este es súper interesante cómo se maneja este asunto. Muy bien. Y en este caso, a ver, permítame un segundo, se fue la presentación aquí. ¿Sí? Ah, no, no, ahí sigue. Perfecto, es que se puso aquí en la pantalla. Quitarla. Bueno, después en ese caso siguió aquí como lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo desmentimos, por ejemplo, este tipo de la generación espontánea, de que si tienes en este caso, si pones una serie de basura o alimento y todo ese asunto, obviamente se van a generar, en este caso, vida. Pues no, vemos que no, pues ¿por qué? Porque vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí sí deja saber, ese fue el experimento que hizo en este caso este hombre Pasteur. Y de hecho el proceso que él tiene se llama pasteurización.
Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, básicamente puso carne aquí y la dejó abierta, las moscas pudieron llegar y pusieron sus larvas. Obviamente, al momento de que se fue descomponiendo esta carne, ¿no? Fue surgiendo, en este caso, vida ahí. ¿Por qué? Pues son los huevecillos. Entonces, estos huevecillos se alimentan básicamente de en este caso, las proteínas o los minerales, en este caso, que hay en la carne. Eso es básicamente de lo que se trata, o sea, no es nada, nada espectacular, nada nuevo, nada así del otro mundo, ¿no? Entonces eso sería. Y luego, en el siguiente parte del experimento, pues le puso básicamente algo para tapar aquí y aquí se quedaron las larvas y la carne aquí. Entonces, obviamente la carne ya se putrefactó ahí, pero la puso a hervir esta carne, ¿no? A 100 grados y obviamente el agua hirvió, mató todas las bacterias y todas las larvas que pudieran haber quedado y obviamente la carne pues nunca se putrefactó, o sea, sí se putrefactó, pero nunca sacó gusanos o cosas así, porque ya estaba libre de ello. Entonces es lo que pasa con la leche, por ejemplo, si tú te tomas leche eh, de una vaca directamente, pues te puedes enfermar, te puede dar en este caso algo que se llama brucelosis. ¿Y por qué? Pues porque son todas las bacterias, ¿no? En este caso son todas las bacterias y en este caso van unidas ahí y no están limpias, no se han quitado, entonces obviamente sí puede ser bastante complicado eso. Por eso la leche se tiene que, en este caso, se tiene que trabajar, se tiene que hervir y todo ello para pasteurizar, para quitarle todos esos elementos. Muy bien, entonces eso es lo que va a hacer Louis Pasteur, ¿no? Que aparte también descubrió la vacuna contra la rabia, o sea, hizo estas dos cosas muy importantes. Luego, este es el experimento, en este caso, de la parte de Oparin. ¿Qué es lo que hizo Oparin y todo su grupo de científicos? Trataron de reproducir básicamente todas las características de la atmósfera y de las condiciones de la Tierra de hace 4.000 millones de años. Entonces, ¿cómo lo lograron? Pues obviamente pusieron todos los elementos que podría ellos suponer, en este caso que había, aquí vamos a hacerle, ¿no? Que es como agua, en este caso metano, es ácido este, ácido nítrico, dióxido de carbono, hidrógeno, en fin. Entonces los pusieron ahí y le hicieron pasar electricidad. Entonces a estos elementos que les hicieron pasar electricidad, pues obviamente fueron trabajando, fue surgiendo aquí. Los enfriaron, ¿no? Luego los pusieron a calentar otra vez con agua, ¿no? Y luego iba entrando el gas, donde iba entrando en este caso metano y ácido nítrico. Y entonces, obviamente, iba pasando y se iba repitiendo la operación. Entonces, ese experimento logró que surgiera una cantidad, en este caso, considerable de esta sopa que se tiene aquí, todavía en en una universidad, no recuerdo cuál, es la que se tiene este vaso con todas esas cosas que están ahí adentro, pero hasta la fecha, pues no se ha creado o no se ha visto nada de vida. Y es lo que decimos, ¿no? Este, esto, pues si la vida tardó muchísimo años en lograrse, ¿no? Imagínate pues, que se lograra algo ahí, ¿no? Entonces, obviamente, déjame ver si tengo aquí una imagen de cómo está actualmente el este. Ujú. No, no hay todavía. No tengo imágenes aquí. Son como muy complejas, pero básicamente es esto, ¿no? O sea, lo revisan cada, cada, cada cantidad de años, revisan el proceso para ver si encuentran, en este caso, algún símbolo de vida. Hasta la fecha, pues han encontrado que ha cambiado cosas ahí, pero obviamente están en constante manejo de ello, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la de Opare. Y luego tenemos, en este caso aquí, esta imagen ahí la vamos a hacer mejor, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen en video sobre las teorías, ¿no? Entonces aquí ponle atención, te voy a compartir el audio para que lo escuches aquí en estéreo, muy bien, y para que lo escuches. Si tienes problemas con el audio y todo, me avisas. Biología.
Lección 8. Teorías de origen de la vida y teorías de la evolución. Contenido. Teorías de Oparin-Haldane, Margulis, Lamarck, Darwin, teoría sintética y evidencias evolutivas. Teorías del origen de la vida. Desde el inicio de la historia humana hemos tratado de descifrar de dónde venimos. Nuestros esfuerzos empleados para contestar esta pregunta han derivado en diversas teorías sobre el origen de la vida. Las dos principales son la teoría de Oparin-Haldane y la de Margulis. Teoría de Oparin-Haldane. Establece que el origen de la vida se dio a partir de reacciones químicas que se dieron gracias a condiciones favorables en la atmósfera de la Tierra. En otras palabras, el origen de la vida se dio de forma abiótica, es decir, sin participación de seres vivos. Algunas de las condiciones atmosféricas primitivas que propiciaron la generación de moléculas orgánicas eran altas concentraciones de gases, vapor de agua, descargas eléctricas, radiación ultravioleta y energía calorífica. Teoría endosimbiótica de Margulis. Explica la formación de células especializadas eucariontas a partir de células procariontas. En resumen, establece que en tiempos primitivos se dio un fenómeno en el que células procariontas grandes se unieron a células procariontas más chicas para formar una simbiosis. La teoría establece que las mitocondrias son el resultado de células procariontas antiguas que entraron en simbiosis con células más grandes para el beneficio funcional de ambas. Teorías evolutivas. Existen teorías que explican la gran diversidad de especies que hay en el planeta Tierra. Estas teorías son las teorías evolutivas. Durante el estudio de la evolución surgieron tres teorías principales: la teoría de Lamarck, la teoría de Darwin-Wallace y la teoría sintética. Teoría de Lamarck. Lamarck propone en su teoría que si un organismo intenta cambiar su comportamiento durante el transcurso de su vida con el fin de adaptarse a su entorno, esos cambios se transmiten a su descendencia. Como ejemplo pone a las jirafas, argumentando que para alcanzar comida en los árboles, éstas estiraban su cuello, y por lo tanto las crías de las jirafas nacían con un cuello más largo. Teoría de Darwin-Wallace. Años después, Darwin postula la teoría evolutiva más importante. Esta teoría propone que todas las especies provienen de un ancestro común y que las características heredables sobreviven gracias al proceso de selección natural. La selección natural es el proceso que describe cómo el medio ambiente propicia que ciertas mutaciones aleatorias sobrevivan a lo largo de generaciones y que los organismos que las manifiestan se logren reproducir en mayor medida. La evidencia observada por Darwin para comprobar el concepto de selección natural fueron las aves pinzones que encontró en las Islas Galápagos. Él observó que estas aves tenían picos distintos a las aves de otras áreas geográficas. El pico de las aves pinzones estaba directamente relacionado a la supervivencia de la especie en las condiciones de las diferentes Islas Galápagos. Por esto, aumentó la población de aves pinzones con ciertas características en regiones específicas. El pico distinto era una mutación aleatoria a lo largo de varias generaciones de aves pinzones. Esta es la diferencia esencial entre la teoría de Lamarck y Darwin. Teoría sintética y evidencias evolutivas. En resumen, la teoría sintética reforzó el concepto que inició Darwin, indicando que la evolución es el proceso gradual donde ciertas mutaciones sobreviven gracias a condiciones ambientales que las impulsan. Existen 5 principales fuentes que evidencian los procesos evolutivos: paleontológicas, anatómicas, embriológicas, genéticas y biogeográficas. 1. Evidencias paleontológicas. Los paleontólogos se encargan de identificar líneas evolutivas a lo largo del tiempo, al estudiar fósiles de distintas épocas que contengan características comunes. 2. Evidencias anatómicas. Las evidencias anatómicas buscan encontrar patrones similares de funcionalidad y estructura en órganos corporales de especies análogas. 3. Pruebas embriológicas. Estas pruebas se manifiestan en las etapas de desarrollo embriológico de los animales. Muchas especies presentan etapas de desarrollo fetal muy similares entre sí. 4. Pruebas genéticas. Las pruebas genéticas involucran la presencia de estructuras compartidas en el material genético entre distintas especies. Por ejemplo, los humanos y los chimpancés compartimos gran parte de nuestras estructuras cromosómicas. 5. Pruebas biogeográficas. Por último, las pruebas biogeográficas involucran el estudio de los procesos evolutivos en áreas geográficas bien establecidas. Las evidencias biogeográficas muestran cómo a lo largo de los años ciertas especies se diversifican y evolucionan de forma similar y de acuerdo al medio ambiente donde habitan.
Repasemos el contenido de esta lección. Vimos las dos teorías principales del origen y especialización de la vida, la teoría de Oparin-Haldane y la teoría endosimbiótica de Margulis. Aprendimos acerca de las principales teorías evolutivas, la teoría de Lamarck, la teoría de Darwin y la teoría sintética. Vimos también las 5 principales fuentes de evidencia que soportan a las teorías evolutivas: las evidencias paleontológicas, las anatómicas, las embriológicas, las genéticas y las biogeográficas. Repasa el contenido de la lección resolviendo. Ok. Entonces, ese es un poco el resumen. Obviamente, estos videos los encuentras en la plataforma. Espero si estés entrando ahí en la parte de biología, en la parte de Los videos de ejercicios de biología, práctica. hay las, Biología. ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante que le estés echando ahí el ojo. Y si no, más adelante, un poquito más adelante, pues vamos a empezar también a trabajar, ¿no? Este asunto. Muy bien, ahora, en la parte de biodiversidad, ¿a qué se refiere? La parte, dime, Alexander. Muy bien, aquí tu mensaje. Ajá. Yo, en la de la panspermia, sí, sí pienso que la de los meteoritos son los que han generado meteoritos, cometas y otros astros, son los que han traído la vida, ¿no? Esto sí, sí lo creo más. Sobre todo porque hay más evidencias. Por ejemplo, sí ha habido ya evidencias de meteoritos, por ejemplo, que han llegado. Ahí ya me escuchas, ahí sí, ya, ¿verdad? No sé, algo pasó ahí. Ah, ahí, sí, no sé qué pasó ahí. Pero sí es como muy, muy, muy emocionante esto de pensar que la vida, así como llegó de otros lugares de fuera, nosotros a su vez, como humanos, vamos a reproducir ese momento en algún paso, en algún momento, ¿no? En 200 300 años, quizá, porque la tecnología está muy acelerada, vamos acelerando muy, muy, muy rápido. Entonces, igual si nos toca ver algo, por ejemplo, pienso que por lo menos nos va a tocar ver la llegada del hombre a Marte, eso creo que sí nos va a llegar a ver, y eso pues va a ser como muy, muy emocionante. Ya llegar a otros planetas y todo, no lo sé, pero pues si llega a Marte, pues va a estar padre, ¿no? Eso. Muy bien. Luego tenemos eh, la parte de la biodiversidad. Entonces, la biodiversidad es que se tenía prácticamente todo, ¿no? Todo todas las especies vivas, toda la diversidad de especies vivas, tanto de fauna, en este caso, como de flora, animales, flores, en fin, que conviven juntos en un espacio como este. Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿qué es lo que lo pone en riesgo, ¿no? A la biodiversidad. Por ejemplo, tenemos pérdida del hábitat, ¿no? Por parte de los humanos, que vamos destruyendo el hábitat, de los animales, de las plantas, la sobreexplotación, también en este caso, de los entornos, en este caso, especies invasoras que van llegando de un lado a otro, y en este caso,
eso es muy interesante porque se puede prácticamente ver cómo por querer resolver un problema se crea otro, ¿no? O sea, quieren resolver el problema de alguna plaga, pues se trae otros animales y luego esos a su vez se vuelven una plaga y así, ¿no? Va creciendo el problema. Luego tenemos la contaminación, también creada por los humanos, el cambio climático, que hay cambios climáticos naturales, pero este está muy acelerado porque ha sido creado por los hombres. El crecimiento de la población también muy fuerte, ¿no? Muy rápido. El crecimiento de la población, el comercio legal de especies, perdón, sobre todo de especies exóticas, ¿no? Que han ido como pericos, por ejemplo, lagartos, algún tipo de caimanes, muchos pájaros, en fin, o cosas muy extrañas, por ejemplo, como cortar en los picos a los rinocerontes, porque creen que les da poder, en este caso, a los hombres. No sé, en fin, todo ello, ¿no? Entonces, esto nos está llevando a una extinción de las especies muy aceleradamente. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que ha ido pasando? ¿Cuáles son las especies en extinción? Ahorita nosotros estamos como en la sexta extinción. Hemos pasado cinco, ¿no? Esta de cuando se formó la luna, o cuando hubo una serie de explosiones volcánicas, otra de cuando cayó el meteorito, en fin. Y ahorita estamos viendo una, pero es creada por el ser humano. Eso es como la parte triste, ¿no? Que es creada por el ser humano. Entonces estamos en ese momento. ¿Cuáles son las especies que más en riesgo están? Por ejemplo, pues, las abejas. Si las abejas se mueren, en este caso, ¿qué va a suceder? Si las abejas mueren, en 50 años se acabaría la vida en el planeta, toda la vida. ¿Por qué? Porque las abejas ayudan a polinizar, ayudan a poner, en este caso, todas las, pues sí, todas las semillas hace que haya flores, las flores solamente que haya polen, que haya fotosíntesis, en fin, ¿no? Entonces se acabaría. Y hay otros como la vaquita marina, esta ya se acabó, ya se extinguió, la ballena azul, estas ballenas enormes, que también hay muy pocas, y las siguen cazando en este caso como para hacer mucho utilizar su grasa, no tanto su carne, sino su grasa, como combustible, los leopardos el ajolote mexicano, este que está en los billetes de 50 pesos, ¿no? Los lobos en general, ¿no? El jaguar que está aquí en Chiapas, que también lo cazan, los osos, ¿no? Los osos grandes estos también están en peligro de extinción, que es muy lamentable. Las aves como las guacamayas, las águilas en este caso, los monos, ¿no? En realidad, la cantidad de monos, desde chimpancés hasta, en este caso, lo que son estos monos de nariz chata, o en este caso aquí tenemos otros, permíteme aquí, este, el mono de nariz chata, pero hay otro. eh, eh, el chimpancé común, ¿no? Los lémures, que son una especie también de ellos, estos que son como naranja, en este caso los orangutanes, también los armadillos que se utilizan de comida, en fin, en sí, todas estas especies están en peligro de extinción, ¿no? Están muy pocos y a pesar de que hay algunos mecanismos para poder reproducir, pues todavía se ponen mucho en peligro como la clonación, por ejemplo, de especies se quiere utilizar. Bueno, esto nos lleva al punto 4, que es la ecología. Cuando hablamos de ecología, hablamos en este caso de las relaciones, en este caso, que se dan entre los seres vivos, ¿no? En este caso, pero no nada más los seres vivos, sino también los seres, en este caso, que no están vivos. Es decir, los factores bióticos, como la que tienen vida, y los factores abióticos, es decir, los elementos que no tienen vida. Los seres abióticos, como el agua, el aire, la misma tierra, ¿no? Los seres bióticos, pues son los animales, las bacterias, en este caso las plantas. Entonces, la convivencia que se da a esto viene acá, ¿no? Es una igualdad, es decir, un equilibrio entre estos factores. Eso es lo que significa ecología. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los ecosistemas y los ecosistemas en este caso pueden convivir muy bien los factores bióticos con los sistemas
abióticos. Y obviamente esos se van a dar a través de ciclos, como el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del carbono, el ciclo del hidrógeno, el ciclo del nitrógeno, en fin, que estaban aquí, pero también en este caso, cadenas alimentarias, es decir, productores de alimento, en este caso también quién se come, quién se come a quién transmite calorías a quién, en fin. Entonces, todo este sistema, en este caso, son los sistemas ecológicos y son súper, súper interesantes. Ahora, en este caso, entonces, nada más para dejar aquí, ¿no? Entonces, los factores, en este caso, abióticos, son los que tienen vida, los abióticos son los que no tienen vida. Los abióticos como el agua, ¿no? Los bióticos como los árboles, los humanos, ¿no? Las demás especies, ¿no? Sí, es lo que veo que va y viene, ¿no? Te está sacando. Creo que está muy inestable el sistema en estos días ha estado. Muy bien. Ahora, decíamos que estos, aparte de estos sistemas, de ecosistemas, también tenemos el ciclo, o los ciclos. Por ejemplo, el ciclo de carbono, que tenemos aquí el carbono, que está en el aire, lo consumen en este caso las plantas y logran hacer junto con la luz solar el proceso de fotosíntesis. Y la fotosíntesis solamente se convierte en oxígeno, el cual respiran, en este caso, los animales, y ese oxígeno lo van a regresar en forma de dióxido de carbono y así, ¿no? Vamos. Entonces, de repente tenemos una alza en las emisiones, en este caso de dióxido de carbono, debido a las fábricas y eso desequilibra el ciclo. O el ciclo del nitrógeno, que básicamente es de cuando los animales mueren o las plantas mueren, obviamente se reintegran a la tierra y lo que nosotros cuando nos descomponemos en este caso, en nitrógeno, que vamos a alimentar y vamos a darle en este caso abono a las plantas, a los árboles, para que después, obviamente, vengan los otros animales y lo coman. Entonces, también es un ciclo muy interesante, el ciclo del nitrógeno. El ciclo del agua, pues lo conocemos, es el más famoso, ¿no? Donde el agua se evapora, ¿no? Se hace nube, luego en este caso se condensa y cae, ¿no? Y cae sobre ríos, montañas, mantos freáticos, es decir, aguas subterráneas, y se transmite para acá, ¿no? Entonces hace este ciclo de manera constante. Y también tenemos otro ciclo que nosotros llamamos cadenas alimentarias, es donde tenemos un productor menor, en este caso aquí tenemos la tierra que tiene minerales, tiene vitaminas, tiene la planta, el grillo se come esto, luego el pájaro se come al primer saltamontes, luego la serpiente se come al pájaro y el búho se come a ello, y si hubiera un humano aquí, pues el humano se come esto, o un depredador más grande. Entonces nos vamos transmitiendo todo lo que hay aquí se va transmitiendo y el último depredador se queda prácticamente con todo ese consumo energético, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, todo el último es el que tiene la materia en 2 kilocalorías, por ejemplo, de metros cúbicos al año, es decir, uno solo abarca todo esto, ¿no? Toda la ganancia energética que tiene ¿no? Y en este caso, aquí están los productores, en este caso, lo que se llama biomasa, pues es prácticamente toda la tierra, todos los minerales, todo el abono, todo lo que se consume de manera primaria. Entonces, este es el ciclo, en este caso, de las cadenas alimentarias, que también es un ciclo. Y ya para terminar, tenemos esto, ¿no? Tenemos los tipos de ecosistemas. ¿Cuáles son los tipos de ecosistemas que tenemos? Pues básicamente son tres. Uno es el terrestre, ajá, el sistema terrestre, que es por ejemplo, donde estamos los humanos, el aéreo, ajá, que es donde en este caso están las aves, y el acuático, donde están los peces. Y tenemos uno que es intermedio, es decir, donde de animales que pueden estar tanto en el agua como en este caso en la tierra. Por ejemplo, algunos anfibios o reptiles, entonces eso se llama neostónico. Ujú. Y estos de aquí, estos se refieren en este caso, tipos de ecosistemas acuáticos, pero son como plancton o algunos tipos de animales que sirven de alimento pequeño para los animales más grandes. Muy bien. Bueno, Alexander, con esto acabamos hoy y la próxima sesión de biología, que ya va a ser la última, vamos a ver la parte genética, reproducción sexual y las células. ¿Sale? Muy bien, pues ten buen fin de semana. Al ratito te mando las clases al teléfono de tu mamá y para que las tengas y algo de tarea. ¿Sale?
Pásala bien, buen fin.